Bloque número 8. Pueblo de Dios. Doctrina número 53. Cuando obedecemos los mandamientos de Jehová Dios y de su Hijo Jesucristo en nuestra vida cotidiana, demostramos que Satanás miente cuando nos acusa delante de Dios de no ser íntegros y leales y de no tenerle amor desinteresado. En esta doctrina se evidencia una cuestión que viene suscitándose desde que Adán y Eva pecaron hace ya miles de años atrás en el jardín del Edén, tal y como lo narra la Biblia en su primer libro, en Génesis. Desde entonces se ha puesto en tela de juicio la integridad de los seres humanos. Si estos obedecen a Dios y sus mandatos, que están caracterizados por amor a la justicia, a lo que es bueno y correcto, y un rechazo categórico a lo que está mal, y estas normas de Dios que reflejan esto, si los seres humanos están dispuestos a obedecerlas o no, y demostrar así si son íntegros y leales a Dios o no. Satanás, que fue el primero que se rebeló contra Dios, impulsó a otros espíritus a hacer lo mismo, y también impulsó a Adán y Eva, nuestros antepasados, a hacer lo mismo, de rebelarse contra Dios y desobedecerle. Él pone en tela de juicio a toda persona, desde Adán y Eva hasta la fecha presente, respecto a cuál es nuestra integridad y lealtad, si amamos lo que es bueno y correcto desde el punto de vista de Dios o no. Satanás afirma que todo ser humano es capaz de darle la espalda a Dios y abocarse a cosas malas, y que no existe ningún ser humano que realmente ame a Dios. Pero los que amamos a Dios tenemos la oportunidad de demostrar que Satanás miente cuando obedecemos los mandatos de Jehová Dios y de su Hijo Jesucristo que están escritos en la Biblia. Cuando nosotros le obedecemos y ponemos en práctica los mandatos de Dios en nuestra vida, estaremos demostrando que amamos a Jehová y a Jesús con un amor desinteresado, porque estaremos dispuestos a obedecerlos aun cuando eso nos suponga un gran costo personal, nos suponga problemas en nuestra vida privada, entre otras cosas. Tenemos que demostrar amor desinteresado a Jehová y a Jesús obedeciendo sus mandamientos, pase lo que pase. Y esto se evidencia en los siguientes textos bíblicos que vamos a examinar a continuación. En primer lugar, vamos a leer lo que nos dice Proverbios capítulo 27, el versículo 11, que dice así: «Sé sabio, hijo mío, y regocija mi corazón para que pueda responder al que me está desafiando con escarnio». Según la Biblia, quien desafía con escarnio, con arrojo, con menosprecio a Dios, es Satanás el diablo, un ángel que, ocupando una posición encumbrada de autoridad en los cielos, se rebeló contra Dios y le desobedeció y emprendió toda una serie de acciones para tratar de que otros siguieran su propio derrotero de desobediencia y de rebelión. Bueno, Satanás no se ha conformado únicamente con otros ángeles, que ha logrado inducirlos a llegar a ser demonios, ángeles que en un tiempo pasado eran obedientes a Dios, pero que cuando siguieron el mal ejemplo de Satanás y desobedecieron a Dios se convirtieron en demonios. También Satanás ha hecho lo mismo con los seres humanos. Desde Adán y Eva hasta nuestros días, él trata de influir en los seres humanos para que no obedezcamos las claras normas de Jehová, le demos la espalda, le desobedezcamos y hagamos lo que está mal. Jehová, sabiendo este desafío que está en cuestión, Él nos dice aquí en este versículo que seamos sabios, que alegremos su corazón y le obedezcamos, para que Él pueda responder a Satanás y demostrar que Satanás realmente miente, porque no todos le vamos a dar la espalda a Dios. ¿Y por qué es tan importante obedecer los mandamientos de Jehová y de Jesús? Porque esos mandamientos, cuando los examinamos con cuidado,
están diseñados para que nos vaya bien si los ponemos en práctica. Dios nos manda una serie de cosas en la Biblia que si las obedecemos, siempre, siempre, siempre nos va a ir bien. Nos vamos a evitar muchos problemas, mucho sufrimiento, muchas malas decisiones y vamos a tener bendiciones. Nuestro trabajo, nuestra familia, incluso nuestra salud nos va a ir bien. Pero tenemos que ser obedientes a los mandatos de Dios que están en la Biblia. Si obedecemos, estaríamos demostrando que somos sabios y que alegramos el corazón de nuestro Padre Jehová. Ahora vamos a examinar lo que nos dice Juan capítulo 8, versículo 44. Aquí leemos: ustedes proceden de su padre el diablo y quieren hacer los deseos de su padre. Ese era homicida cuando principió, y no permaneció firme en la verdad, porque la verdad no está en él. Cuando habla la mentira, habla según su propia disposición, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Aquí el propio Jesucristo dejó muy claro que el diablo, Satanás, es mentiroso. Y no solamente miente, sino que además es el padre de la mentira. Es el verdadero originador de toda clase de falsedades. Él es la mente maestra del engaño. Él es el que está detrás de todo embuste, de toda afirmación falsa que hoy vemos en el mundo, en la sociedad humana en general. Cuando escuchamos mentiras de boca de políticos, de boca de líderes religiosos hipócritas y corruptos, de boca de empresarios codiciosos, o de gente que afirmando ser trabajadora y obrera, miente para engañar y para llevarse a su favor el apoyo de otros, mediante mentiras, quien está detrás de todos esos engaños es Satanás, que al final lleva a la gente a hacer lo que Satanás quiere. ¿Cuáles son los deseos de Satanás? Dice Jesús en este versículo, el diablo tiene una serie de deseos. En este caso, ese era homicida cuando principió. Uno de los principales deseos de Satanás es asesinar seres humanos. Esto puede parecer muy fuerte, pero eso es una de los grandes anhelos y deseos que Satanás tiene. Él quiere causar la muerte prematura de los seres humanos. Como él es un espíritu y Dios no le permite materializarse en cuerpo humano como sí hizo antes del diluvio, entonces él se vale de personas corrompidas para hacer eso. Por eso dice Jesús: ustedes proceden de su padre el diablo y quieren hacer los deseos de su padre. Ese era homicida cuando principió. Es decir, hay gente que se deja influir por Satanás, por los demonios, por los espíritus malvados, y llevan a ejecutar los deseos de Satanás. ¿Cuáles son esos deseos? Destruir, hacer daño. En este caso, asesinar, matar. Por ejemplo, mucha gente que hoy practica el sicariato, la muerte por encargo, la tortura, la extorsión, todo ese tipo de actividades mafiosas y criminales, quien está detrás es Satanás y los demonios. Estos espíritus malvados influyen sobre este tipo de personas que están moralmente corrompidas, que son personas que no están firmes en la verdad bíblica y que más bien quieren hacer los deseos de su padre el diablo, llevan a cabo los deseos de Satanás mediante este tipo de crímenes tan horrendos. Por eso cuando vemos en el mundo tanta maldad, tanta violencia, sabemos que quien está detrás de todo eso es Satanás y sus decenas de millones de demonios, que los hay según la Biblia. Y claro, la gente que obedece a Satanás no solamente asesina, sino que también miente, no están firmes en la verdad, porque la verdad no está en ellos, más bien habla la mentira, y son unos mentirosos. Entonces, entre lo que vemos en la gente que no obedece a Dios, entre sus principales características está que asesinan y mienten. Entonces, el cristiano teócrata tiene que ser muy cuidadoso, porque la mentira y el asesinato proceden de Satanás, como dice Juan 8:44. Y Satanás se vale de personas moralmente corrompidas, personas que no tienen una moralidad, que no tienen una conducta donde se distinga lo bueno de lo malo, sino que para ello todo es admisible. Y estas personas suelen, en algún momento de su vida, o mentir o asesinar. Y por eso vemos el mundo tan corrompido y tan lleno de maldad. Las personas
que actúan de esa mala manera es porque precisamente no aman la verdad bíblica. Cuando hoy vemos a muchas personas que se dedican al crimen organizado, extorsionan a sus semejantes, los amenazan con matarlos, les roban, los torturan, los mutilan, los descuartizan. Este tipo de actos horrendos, todo eso procede de Satanás, el diablo. Y estas personas que hacen esas cosas lo hacen porque hacen los deseos de Satanás. Que si lo analizamos con imparcialidad, esos deseos son perjudiciales en todo sentido, tanto para las pobres víctimas como para quienes lo perpetran, porque quienes llevan a cabo estos actos monstruosos no van a terminar bien, o bien van a tener una muerte prematura, porque otro delincuente lo mate, o porque la policía los termine matando en un enfrentamiento policial, o bien porque se pudran en una cárcel. Al final el resultado no puede ser nada bueno. Entonces Jehová nos pide ser sabios y tener un mínimo de discernimiento, de buen juicio, y darnos cuenta que ese derrotero de ninguna manera puede ser bueno, y que más bien Dios quiere que seamos sabios, que prestemos atención a su palabra, a la Biblia y a sus mandamientos, y le obedezcamos, y demostremos que Satanás es un mentiroso y que nada bueno procede de él. Ahora vamos a examinar lo que nos dice Primera de Juan capítulo 3, versículo del 10 al 12. Aquí leemos lo siguiente: los hijos de Dios y los hijos del diablo se hacen evidentes por este hecho. Todo el que no se ocupa en la justicia no se origina de Dios, tampoco el que no ama a su hermano. Porque este es el mensaje que ustedes han oído desde el principio, que debemos tener amor unos para con otros. No como Caín, que se originó del inicuo y degolló a su hermano. ¿Y por qué causa lo degolló? Porque sus propias obras eran inicuas, pero las de su hermano eran justas. Así que aquí el apóstol Juan, que fue uno de los apóstoles más cercanos de Jesucristo, el Hijo de Dios, él dejó muy claro qué diferencia a alguien que es un hijo de Dios de alguien que es un hijo del diablo. Y eso se evidencia por nuestras acciones. Dice, el que no se ocupa en la justicia no se origina de Dios. Tampoco el que no ama a su hermano. Si alguien no ama a su semejante, si alguien en vez de llevar a cabo obra piadosa, lo que hace es hacer daño, robar, matar, extorsionar, descuartizar, torturar, cuando alguien se dedica a ese derrotero de maldad, es alguien que no se origina de Dios, se origina del diablo. Es una persona que no ama la justicia de Dios, que está corrompida moralmente, que está corrompida en sentido espiritual, que ha perdido toda noción de lo correcto y lo incorrecto, y es una persona que ya está bajo el control de los demonios, y que los demonios la manipulan para hacer esas cosas malas, para hacer daño a otros, pero que luego tarde o temprano quien hace eso va a terminar también mal, porque al final todo eso termina en muerte prematura o en la cárcel, es decir, en una muerte en vida. Entonces, las obras del diablo son realmente ruinosas, destructivas y sumamente perjudiciales, pero el que se ocupa en la justicia, ese es hijo de Dios, el que ama a su hermano, el que se preocupa en hacer obra piadosa en favor de los más desfavorecidos, el que en vez de robar, matar, extorsionar y asesinar, se dedica más bien a hacer obra piadosa como comedores populares, organiza donación de ropa y calzado, contribuye a la educación y a la salud para los más desfavorecidos. El apóstol Juan es muy claro, dice, este es el mensaje que ustedes han oído desde el principio. ¿Y cuál es ese mensaje? El mensaje de la palabra de Dios, que debemos tener amor unos para con otros. Así que una de las principales características de alguien que obedece los mandamientos de Jehová y de Jesús es que ama a los demás, porque los mandamientos de Jehová y de Jesús, si algo se caracteriza es de que siempre son para nuestro bien y para el bien de los demás. Entonces, cuando uno obedece los mandamientos bíblicos, siempre se traduce en amor por los demás, en amor por uno mismo, porque nada de lo que nos manda Dios es para nuestro mal, siempre es para nuestro bien. Y no queremos ser como Caín, este primogénito de Adán y Eva,
este ser humano que fue el primero que nació de una madre, porque Adán y Eva fueron creados directamente por el dedo de Dios, pero Caín fue el primer ser humano engendrado por una madre y llegó a ser un asesino. Degolló a su propio hermano Caín, Abel. O sea, sus obras eran malvadas. Abel era un hombre justo, pero Caín fue un hombre inicuo porque cogió y degolló a su hermano. Una cosa espantosa y horrorosa. Hoy, lamentablemente, muchos se comportan como Caín y asesinan a su semejante, lo extorsionan, le roban, le hacen cualquier clase de maldad. Y eso demuestra que son hijos de Satanás, porque están haciendo las obras que a Satanás le gusta. Obras que solo van a terminar en la ruina de la persona que lleva a cabo esas malas acciones y en la ruina de quienes tienen el infortunio de ser sus víctimas. Y los cristianos teócratas tenemos que estar alejados diametralmente de ese tipo de actos perversos y más por el contrario tenemos que amar los mandamientos de Jehová y de Jesús y practicar su justicia. Cuando hacemos esto demostramos que amamos de manera desinteresada al Padre y al Hijo, que está en los cielos. Ahora vamos a leer por último algunos versículos del capítulo 12 de Apocalipsis. Leamos primero el 9 y el 10, que dice: de modo que hacia abajo fue arrojado el gran dragón, la serpiente original, el que es llamado Diablo y Satanás, que está extraviando a toda la tierra habitada. Fue arrojado abajo a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados abajo con él. Y oí una voz fuerte en el cielo decir: ahora ha acontecido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido arrojado hacia abajo el acusador de nuestros hermanos, que los acusa día y noche delante de nuestro Dios. Qué claras palabras. Aquí se describe un acontecimiento que ocurrió en 1914, cuando estalla la guerra en el cielo entre Jesucristo y sus legiones de ángeles contra Satanás y sus demonios, para expulsarlos de los cielos y arrojarlos aquí a la tierra. Cuando sucede esa guerra en el cielo, aquí se describe que es arrojado hacia abajo, aquí a la tierra, Satanás el diablo, que se le llama la serpiente original, porque él fue el que manipuló a una serpiente en el paraíso edénico cuando trató de engañar a Eva, nuestra primera madre, y logró que ella fuera desobediente a Dios y causó la perdición de la raza humana. A Satanás el diablo no solo se le llama la serpiente original, sino también el gran dragón. Es decir, lo asemeja a un monstruo devorador que lo que busca es destruir a la humanidad. Y dice que está extraviando, es decir, está engañando a toda la tierra habitada. Entonces Satanás lo que hace es que engaña a los seres humanos. Pero él no está solo. Dice que sus ángeles fueron arrojados abajo con él. Satanás cuenta con decenas de millones de espíritus malignos que hacen su trabajo sucio, engañar a la gente. La engañan de muchas maneras, no solamente para hacer creer a la gente muchas mentiras, sino también para inducirlas a cometer actos abominables, haciéndoles creer que no es tan malo, como por ejemplo los que practican el crimen organizado, ¿no? Matar, robar, descuartizar, asesinar, violar, extorsionar, traficar droga. Hay tanta cantidad de cosas abominables que al final lo que ocasionan es un daño irreparable en tanta gente, que realmente lo que constituye todo eso son obras de Satanás. Son obras que causan destrucción en el ser humano. Y con el tiempo quienes perpetran esos actos abominables terminarán muy mal, porque nadie que comete eso le puede ir bien. O bien termina con una muerte prematura, o bien termina en la cárcel. Entonces no hay un buen resultado para ese tipo de comportamientos. Por lo tanto, el Satanás engaña a la gente, las induce a cometer estos actos abominables, y de esta manera logra que mucha gente desobedezca los mandamientos de Dios,
que son precisamente contrarios a estas obras malvadas. Dios lo que más bien quiere es que practiquemos la justicia suya, que nos esforcemos por apoyar a los más desfavorecidos, a apoyar a los más humildes con comedores populares, con donación de ropa y calzado para quienes no tienen ni qué ponerse, para apoyar en educación y salud a quienes más lo necesitan. Hay tanta obra social por llevar a cabo y que lamentablemente los hijos del diablo no hacen porque prefieren hacer los malos deseos de su padre el diablo, pero quienes queremos ser hijos de Dios tenemos mucha buena obra por llevar a cabo. Además, predicar la palabra de Dios y practicar sus mandamientos en nuestra vida. Cuando hacemos todo eso, cuando obedecemos todo lo que Dios y su Hijo Jesús nos enseñan en la Biblia, estamos practicando la justicia de Dios, demostramos que somos hijos de Dios y estamos demostrando, por lo tanto, que amamos a Dios y a su Hijo Jesús con un amor desinteresado, porque obedecemos sus mandamientos cada día de nuestra vida. Y sabemos que todo lo que Satanás origina es nefasto. De hecho, en el versículo 10 se le llama el acusador de nuestros hermanos, que los acusa día y noche delante de nuestro Dios. Si algo caracteriza a Satanás, es que él solo se preocupa en acusar, en difamar, en mentir, en atacar. Su único propósito es que los que obedecemos a Dios seamos desprestigiados, calumniados, difamados. Evidentemente hoy el mundo, en general, ¿cómo trata la gente a los que servimos a Dios? Nos difaman, nos insultan, que nos ponen de fanáticos, de ignorantes, de ignorantes, ¿no? De personas que creemos en fantasías. En fin, sufrimos una serie de ataques precisamente de quienes se dedican a hacer cosas malvadas. Somos acusados. Pero como Jesús dijo en una ocasión, la sabiduría queda probada por sus obras. Al final, los que servimos a Dios podemos recibir muchos ataques, pero nuestras buenas obras van a hablar mejor por nosotros de lo que hacen nuestros acusadores. Y por último vamos a leer de este capítulo 12 de Apocalipsis el versículo 17, que dice así: Y el dragón se airó contra la mujer, y se fue para hacer guerra contra los restantes de la descendencia de ella, los cuales observan los mandamientos de Dios y tienen la obra de dar testimonio de Jesús. Bueno, Satanás evidentemente hace la guerra contra los hijos de Dios. Satanás está buscando la manera de entorpecer la obra santa de la congregación cristiana teócrata. Trata de entorpecer su obra importantísima de predicar y hacer discípulos, así como tratar de que los hijos de Dios desobedezcan a Dios y no cumplan con sus mandatos. Satanás procura entorpecer nuestra celebración de reuniones cristianas y procura que no llevemos a cabo obra social. La Biblia aquí es muy clara. Dice que los hijos de Dios se caracterizan por observar los mandamientos de Dios y dar testimonio de Jesús. Así que los cristianos teócratas verdaderos no solamente damos testimonio de Jesús, que también es una característica propia de nuestro cristianismo, sino que además observamos los mandamientos de Dios. ¿Y cuáles son esos mandamientos? Llevar una conducta limpia y santa, no cometiendo pecado grave, predicar y hacer discípulos, practicar los mandamientos de Dios en nuestra vida, celebrar reuniones cristianas con frecuencia y llevar a cabo obra social en favor de los más desfavorecidos. Todo eso implica los mandamientos de Dios. Si hacemos eso, demostramos tener un amor desinteresado a Jehová y a su Hijo Jesucristo. Por lo tanto, el análisis de todos estos versículos bíblicos han demostrado claramente la sólida veracidad de esta hermosa doctrina de nuestro credo. Cuando obedecemos los mandamientos de Jehová Dios y de su Hijo Jesucristo en nuestra vida cotidiana, demostramos que Satanás miente cuando nos acusa delante de Dios de no ser íntegros y leales y de no tenerle amor desinteresado.